Hoy queremos hablar de un tema que hemos querido llamarle la tiguerocracia en la gestión pública dominicana. Los tigres tienden a formar sus grupos también, no operan solos. Tenemos un ejemplo de tiguerocracia con el tema de Supérate, tuve reciente. Eso es parte de un tigreaje organizado de la sociedad dominicana y que se expresa a nivel de la gestión pública. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Y hoy es viernes y por supuesto aquí está el hombre de los viernes, Bernardo Matías. Bienvenido, Bernardo. Saludos, ¿cómo están? Estamos bien. Como a mí me gusta decir, nítido. Sí, estamos bien. ¿Qué nos trae hoy el hombre de los viernes? Hoy queremos hablar de un tema que hemos querido llamarle la tiguerocracia en la gestión pública dominicana. Es como una lectura sociológica y antropológica de la presencia de una cultura muy próxima a lo que es el tigueraje en las instituciones públicas. ¿Tú conoces el... No lo vamos a analizar como si se tratara de una gestión en particular, sino como un elemento de cultura que viene sí, que desde está el siglo XIX exacto, hasta el día de hoy. enquistado en las instituciones en el Estado Dominicano. Y ¿Tú cómo conoces se expresa y refleja esa cultura? El trabajo del profesor Lipe Collado sobre el tigre dominicano. Él tiene una clasificación del tigueraje, pero yo no voy a entrar en no, está bien, solo te hice referencia. Sí, pero tú sí te atreverías a decir alguna de las clasificaciones. No, lo que recuerdo que el profesor Lipe Collado, que en paz descanse, escribió un libro que tenía mucho que ver con sus vivencias, porque fue un sancarleño que vio lo que se daba en un barrio popular dominicano, muy populoso, que fue de los barrios en donde primero se palpó la expansión de la ciudad, ¿verdad? Que fue creciendo mucho. Y él decía que habían tigres, en la clasificación del tigre dominicano, tigre, tiguerón, tigre cinturita, tigre bimbín, varios que él ponía. Sí, sí, sí. Entonces hubo un momento que hubo un debate en una sección que tenía el noticiario de Radio Popular y donde entrevistaron a don Juan Bosch y don Juan decía que él reconocía dos categorías, el tigre y el tiguerón. Es muy interesante, es parte de la sociología popular. José Dunker, psiquiatra, también escribió sobre el tema del tigraje. Como esta sesión de los viernes tiene un componente de análisis, pero también yo aprovecho para que sea una sesión que dé algunos toques educativos a quienes gustan de este tipo de programa, que hemos hablado muchas veces que en ocasiones estos tipos de programas en una sociedad caracterizada o una época por la banalidad a veces no necesariamente tiene tanta atracción como entrar en los temas faranduleros y lo que alimentan el morbo de la gente. Pero el uso de la palabra tigre, como esta sesión la ven gente de otros países, tenemos que explicar. Exactamente. ¿Qué significa? El uso de la palabra, no tigre, sino tigre. Tigre, sí. En el lenguaje coloquial, en República Dominicana, se aproxima a lo que a nivel gramatical se llama las palabras enantiosemia. Esa sí tiene usted que explicarla bien. Sí, enantosemia. Estuve investigando sobre, o los autoantónimos, que es una palabra, ella misma, cuando se usa, a veces expresa todo lo contrario a la misma palabra. Se refiere a aquella palabra que tienen dos sentidos opuestos. Hay ocasiones que la palabra tigre en República Dominicana es un halago. Sí. Es un halago, es un reconocimiento a destrezas, habilidades, capacidades, audacia, pero también la palabra tigre predominantemente en nuestro país es utilizada para describir una persona muy astuta, pero experta en la manipulación, que consigue lo que quiere por el engaño. Que se salta las reglas. Se salta las reglas, el fraude,
o la vía que sea. Y sobre todo una característica del tigueraje en República Dominicana es la de los felinos, que el tigueraje tiende a ser sigiloso y no dejar huellas como los felinos. Entonces el tigre dominicano es así, como dice, corta fino, tiende a hacer las cosas saltando las reglas, pero pocas veces deja huella. Entonces, ¿por qué estamos hablando de la tiguerocracia en la gestión pública? Como si estuviéramos hablando del gobierno de los tigres, ¿verdad? O el gobierno de los que tienden a saltar las reglas, a actuar de manera fraudulenta, manipuladora. Tenemos un ejemplo de tiguerocracia con el tema de Supérate, tuve reciente. Eso es parte de un tigueraje organizado de la sociedad dominicana y que se expresa a nivel de la gestión pública. Está demostrado, según estudios forenses a nivel mundial, de que cuando en una institución, ya sea privada o pública, hay fraude, hay un 95% de probabilidad de participación de sectores dentro de la organización. Sí, porque tiene que haber un cohecho. Es como, por ejemplo, la evasión del pago de arancel, digamos, que ocurre en la gestión aduanera o en la gestión de los puertos. Hay un importador, un empresario, que busca esa vía para timar al fisco. Pero hay alguien que le facilita la manera de hacerlo. Para la manipulación tiene que haber un cohecho. de los Por eso procesos. es que la definición de corrupción siempre se entiende que debe implicar el interés público dañado para que sea corrupción, porque si entre parte privada eso es una estafa, es una corrupción. Sí. Entonces, uno de los grandes desafíos que actualmente tiene cualquier gestión gubernamental en la República Dominicana es superar la cultura tiguerocrática con la que históricamente se ha dirigido el Estado dominicano. Y la política. No son separados. Porque, por ejemplo, lo que vemos que le pasa a las mujeres o a la juventud. La ley dice que hay una determinada cuota, pero los que dominan los partidos buscan un tigueraje para supuestamente cumplir ese mandato, pero salirse con la suya. Normalmente las mujeres la ponen de vicealcaldesa. O en demarcaciones que saben que ese partido no tiene posibilidad de ganar. La tiguerocracia se expresa ¿de qué manera? Porque vamos a aterrizarlo, ¿verdad? Sí. Primero, el manejo particularizado e informal de las instituciones públicas, donde un incumbente o un funcionario o un servidor público asume la conducción de esa institución como si fuera algo particular. Como si fuera un negocio privado. Recuerda lo que hablamos en un programa, lo que hacía Lilis, que llevaba la nómina en un burro. En unas árganas. En unas árganas, exacto. Y además Lilis cogía prestado, tomaba prestado dinero y le pagaba con propiedades del Estado, con tierra del Estado. Es decir, es un tigueraje. Y el caso realmente. De Trujillo, que hay gente que fue muy cercana, decían que tenía un maletín repleto de dinero. Y que con eso hacía favores y compraba lealtades. El famoso hombre del maletín Ahí era el mismo. Sí, era el mismo. Un segundo elemento es el predominio de los intereses grupales por encima de los valores técnicos, profesionales y éticos. La sociedad dominicana es una sociedad muy grupal, de cohesionamiento de grupos, de sectores alrededor de grupos, por relaciones primarias o relaciones de lealtades, y alrededor de esa cultura grupal se desarrolla mucho una cultura del tigueraje. Los tigres tienden a formar sus grupos también, no operan solos. El tigueraje es organizado y en el Estado se da mucho de eso, la conformación de grupos. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, en este tema del combate a la corrupción, que tú dices, oye, pero ¿cuántos
individuos que han sido acusados o probados de corrupción han sido expulsados del partido. No, los partidos se valen todos de una, dicen, primero dicen, bueno, que se respeta el debido proceso y después dicen, todavía no ha sido condenado. Pero por lo menos tú dices, mientras está el proceso, está suspendido. Deberían cesar en sus funciones, está suspendido. sacarlo del partido. Es que detrás de eso hay una cultura grupal. De protegerse. Ajá, de protección y de lealtades, que se expresa como parte de esa tiguerocracia en la gestión pública. Se expresa al ponerse la conveniencia personal por encima de la calidad del servicio, lo que conviene personalmente. Y finalmente, hablamos de la preponderancia de la complicidad sobre la transparencia. Bien, con eso último nos vamos a la primera pausa. Dicen que el poder genera lealtades, pero también complicidades. Eso en El Príncipe Maquiavelo lo deja expuesto, no exactamente con esa palabra, pero ha sido usado por muchísimos políticos, ¿verdad? Y por eso quizá ese tigueraje se expresa así. Alguien está en el poder, entonces reparte favores, pero el que recibe el favor en el grupo tiene lealtad, pero ya es cómplice de un cohecho y por eso se da esa especie de tribu, esa organización tribal de protegerse. Exacto, esa relación muy tribal, donde hay un cacique. Ahora, existe en las instituciones públicas lo que podemos llamar la tiguerocracia ilustrada. Tiguerocracia ilustrada. No estoy usando conceptos que son míos, yo creo que son muy pocas las cosas que uno ya hoy día puede decir nada nuevo ahí que bajo nadie el sol. haya dicho. A mí me parece haber escuchado, leído a un economista muy famoso dominicano usar ese concepto, la tiguerocracia ilustrada. Aunque quizás no la desarrolle como la queremos desarrollar ahora. ¿Cómo se expresa la tiguerocracia ilustrada? El tigre ilustrado es un tigre formado, con saberes, pero también es la persona de prestigio en la sociedad, al estilo el Godfather, el padrino, ¿verdad? El padrino, un hombre de prestigio, reconocido en la sociedad, pero por debajo. Un hombre de familia. De familia. Se expresa en la inversión económica que hacen individuos y familias al apoyar determinadas candidaturas, buscando la recompensa posterior del candidato ganador. Eso le llaman también rentismo en la política. Así como el clientelismo con los pobres, darle cosas, el que recibe inversión para campaña, ese es un rentismo, porque esa persona quiere después redituar. Y eso tiende a ser, eso es uno de los factores que más conspira con el sistema de compras y contrataciones del Estado. Con la democracia, porque eso secuestra. Y todo lo que es el tema de la transparencia y de la institucionalidad. Y que es muy difícil de enfrentar, porque no es un fenómeno de la sociedad dominicana. No. Ni de un partido, ni de un solo candidato. Eso arropa a la clase política. Es la preeminencia del experto que es corrupto y manipulador. Y lo hace conociendo muy bien los sistemas informáticos, los procedimientos de compras y contrataciones, conoce bien cómo se hacen unos términos de referencia para contratar y cómo manejar esos términos de referencia para favorecer determinados sectores. Y cuando eso se convierte en un sistema, en una cultura, en una manera de dirigir y de conducir, por eso se llama tiguerocracia, una forma de dirigir con estilo de tigueraje en la cultura dominicana en términos de la gestión pública. Es la figura de prestigio que utiliza los mismos recursos, pero de manera muy sofisticada, del tigre de la calle. Solo que es de prestigio, el tigre de la calle, su prestigio es ser tigre. En el caso del tigre ilustrado, su prestigio es
de otro Digamos tipo. que el tigre de la calle se maneja con el código de la calle y sabe cómo conducirse, ¿verdad? Con ese código de la calle que permite la sobrevivencia. Y Sí, el otro tigre conoce los intersticios del Estado y de las relaciones de poder. pero no para sobrevivir, sino para No, no, acumular. no, no, acumular y hacer Sí. negocio con otros. Otro elemento de la tigrocracia ilustrada es aquel funcionario técnico, ejecutivo, que manipula auditorías, manipula estadísticas, manipula expedientes jurídicos. Para eso hay que tener competencias, Conocimiento, capacidades. claro. No es un tigre cualquiera, pero reproduce el esquema, el modelo del tigraje. La ciberdelincuencia desde las instituciones públicas en alianza con agentes privados. Ahora hemos visto dos casos de ciberdelincuencia, el caso de FM de Santiago y el de la tarjeta Supérate. Y el otro también que tiene también lazos internacionales, el que Discovery que llaman. El Discovery y también el caso de la Junta Central Electoral que se dio en medio de las caso elecciones. Aquella vez que hubo que suspender las elecciones. Ahí hay elementos de ciberdelincuencia. Un elemento de tigrocracia ilustrada es la del que usa un discurso dual para marear al interlocutor. Es el que marea. Pero detrás de su discurso dual hay un metamensaje y hay una práctica, una cultura desconectada de ese discurso dual. Es el que marea, el que te habla y tú quedas, te saca un wow, pero detrás de todo eso a lo que hay es un tigre ilustrado. ¿Por qué te ríes? No, no, porque me estaba acordando, o sea, los políticos, los grandes discursos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que cualquiera dice, se conmueve, ¿verdad? Y ahí lo que hay es un tigre ilustrado. Un tigraje político, sí. La tigrocracia ha tenido un impacto muy fuerte en la desinstitucionalización del Estado dominicano. Ha contribuido a la deficiencia de la gestión, a la baja capacidad de previsión de las instituciones estatales, a que en nuestro país siempre los presupuestos sean deficitarios, porque los presupuestos deficitarios arrastran consigo un gran componente de tigrocracia, donde muchas veces los presupuestos son formulados donde no se contemplan las previsiones en términos de políticas sociales, de mejora de la calidad de vida de la gente, sino las previsiones de la acumulación, en base a cuáles son las inversiones que van a hacer. Tú te das cuenta, y una de las inversiones que más están siendo privilegiadas en este momento en los presupuestos del Estado son las inversiones en tecnología, que no está mal. Hay que potencializar y usar cada vez más tecnologías modernas, pero hay a veces sustitución de tecnologías que no son necesarias, o a veces hay inversiones tecnológicas que cuando tú la vienes a poner en marcha ya está obsoleta. Bien, o porque sea que hay una nueva versión eso va muy tecnológica. rápido, sí. Entonces esta cultura se consolida cuando existe un déficit de definiciones estratégicas y de planificación institucional del Estado. Es decir, tigrocracia viene acompañada de déficit institucional. Facilita y favorece. Es igual que en el barrio, cuando el tigre tiene el dominio y el control del barrio, significa que hay un déficit en términos de la seguridad, pero también un déficit en las condiciones de vida de la gente, en la calidad de vida de la gente, que promueve... La ausencia de la presencia del Estado y su responsabilidad. Eso es lo que es un caldo de cultivo para que en los sectores populares, por ejemplo, ese tigraje sea el que reine. La tigrocracia es uno de los mecanismos más efectivos de ascenso social en República Dominicana. Personas que entran al Estado y en poco tiempo tú lo ves con una condición social, económica en un año. Ahora 2 bien, años. ¿es exclusivo ese tigraje, hablando propiamente de las instancias del Estado, de la parte civil, o cómo se da en la policía y en las Fuerzas Armadas ese tigraje?
Tú me haces una pregunta. Sí. Bueno, sí, ahí es mucho más fuerte, déjame decirte, los mecanismos, porque el caso de la policía y a nivel de las Fuerzas Armadas es que está institucionalizada. El tigraje. Sí. Por ejemplo, en la policía se sabe que ha habido excelentes oficiales de gran preparación y porque no son parte de un grupo, porque ahí sí que se da eso de tribu y los grupos, Sí, sí, nunca sí. llegan a ser director o jefe de policía. Sí, con pero cuando todas yo las te hablo de condiciones. que está institucionalizado, es que se ve, por ejemplo, de manera normal y natural que un alto oficial que controla el sistema de compra y contrataciones Se haga rico. se haga rico y reciba 2 o 3 beneficios en términos porcentuales, un 10, un 15, un 20% en las compras. Bueno, Se ve como algo normal y ¿tú natural. recuerdas uno de dentro, los... no sé en este momento cómo se está manejando, pero ese ha sido el comportamiento histórico a nivel de Uno de esas los instituciones. Wikileaks que más molestó al expresidente Fernández porque se publicó, que él le decía, hablando con un funcionario de la Embajada Norteamericana, que él sabía, que aquí se sabía que los militares se llevan, que tradicionalmente era el 10% o más, pero que él no se iba a meter en eso porque él temía que le dieran un golpe de Estado. Sí, entonces eso es institucionalización del tigraje. Sí. Tú ves, Eso está, de entonces hecho yo creo que está publicado aquí. ese es el elemento muy característico y es normal, por ejemplo, que un oficial tenga 2 o 3 casas y no se ve como un problema, 2 o 3, Nadie le cuestiona 2 que o 3 cómo mujeres con el mudadas. sueldo que tiene tenga esos lujos, ¿no? Incluso hay una frase muy, muy popular de que usted es oficial en la medida que tenga, además del rango de oficial, 2 o 3 amantes y una finca. Imagínese. Y ganado. Eso es lo que lo hace oficial a usted. Ya compran torres, no ganado ahora. Sí, ya. Bueno, vamos a la... Quizás estoy un poco obsoleto. A la próxima pausa y volvemos. El tigraje, ese es el tema de hoy. La tiguerocracia. La tigrocracia, ¿verdad? Ese es el tema de hoy. El poder del tigraje. Exacto, la conducción del Estado. Exactamente, ese es el tema de hoy de Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Ahora bien, ¿cómo conectamos esto con los partidos políticos? Ahí sí hay tigrocracia. Es decir, los partidos políticos socializan valores, expresan valores y al mismo tiempo sus líderes son parte fundamental en esos valores que expresa un partido. Por lo tanto, la tiguerocracia empieza desde los partidos, desde la acogida que los partidos dan a determinadas personas sin el más mínimo filtro. Y el filtro no existe porque no interesa, porque la política en República Dominicana en términos de participación electoral y de búsqueda del poder por las elecciones es muy costosa. Y todo vale. Mucho dinero. No solo que vale. Digo, no, que todo vale con tal de tener el poder. Entonces, al interior de las organizaciones políticas, que son las antesalas del Estado, los individuos asimilan una cultura determinada y se hacen miembros de esa organización y no de otra, porque se identifica con los valores sociopolíticos, con la cultura política de esa organización. Y lo que vienen es alimentarse de esa cultura política, pero no solamente se alimentan, sino que la profundizan, la consolidan, porque normalmente muchos de los tiguerócratas tienen puestos importantes y relevantes dentro de la conducción de los partidos. Cada entidad política desarrolla vínculos de identificación con símbolos de su colectividad. Tú hablas de un partido y tú automáticamente lo vinculas con algunos valores de ese partido, o del pasado o del presente. Por ejemplo, un partido que es el que gobernó por más periodos, el Partido Reformista,
hay determinadas No, cosas que... exacto. Tú al Partido Reformista tú no lo vas a vincular de que con honestidad, transparencia, no. Pero además, inclusión, nada de eso. pero además, algo que el Partido Reformista tiene, a diferencia de los otros, es que lo asume como parte de su... Honestamente, sí, ellos, sí, decían, ellos mismos como decían parte de su identidad que política. el reformista es como la cotorra, que come y boronea, para decirlo popularmente. O sea, ellos admitían que ellos se llevaban su dinero, Pero Balaguer pero decía, que daban a los demás. Balaguer decía que la corrupción era un mal necesario. Y que se detenía en la puerta de su despacho. Yo tenía en el seminario había un sacerdote, el padre Somoza, que en paz descanse ya. Él decía, sí, yo lo conocí. Él decía, después que salía. Sí, decía Somoza. Entonces, en los partidos, la tiguerocracia empieza por una nueva generación política dominicana, donde se necesitan desarrollar nuevos valores que contribuyan a disminuir el poder de la tiguerocracia en la gestión pública dominicana. Una nueva generación, porque hay una generación dañada y que sigue. Consolidar más los mecanismos de control y de sanción del tigraje en la gestión pública. Me faltó una cosa. Sí. Ya casi tenemos que irnos. Eso se da, ese tigraje político en los partidos también revolucionarios, de izquierda, que aspiran a cambiar el sistema. Con los partidos revolucionarios que aspiran a cambiar el sistema, no han gobernado el país. Pero, entonces no pero en la conducción interna. Yo no me atrevo a anticipar un juicio de algo que no hay evidencias. Porque, por ejemplo, uno ha visto que con el tema de la mujer, ahí se comportan igual. No ha habido una mujer aquí líder de un partido de izquierda nunca. Nunca. Yo no sé si Minú Tavares se le puede considerar pero izquierda. ella ya, bueno, no es sé que si ella se asume su de izquierda. Partido, uno la ve como, no, porque ya como su una mujer de partido, izquierda. Que era Opción Democrática, se fusionó con Alianza País y el líder ahí es Guillermo. Sí, pero ella es líder. Co-líder, entonces. Sí, Minú. Yo creo que se puede decir dentro de... Sí. Y es muy importante fortalecer el control social y la rendición de cuentas. Y los partidos tienen que empezar a sancionar a su gente cuando implementan modalidades y esquemas tiguerocráticos. Y a nivel del Estado tienen que ser cada vez más efectivos los mecanismos de sanción y de control del tigueraje en la gestión pública. Bien, muchas gracias, Bernardo. Yo creo que es un tema, la gente se lo ve un poco hilarante porque la palabra tigre hace referencia a muchas cosas, pero es importantísimo. Aquí se refiere a una cultura sí, a unos valores. Por ejemplo, en el derecho, me decía un abogado hace unos años que estábamos tratando un caso que le pasó a una amiga y me dice, mira, ella se puede buscar un abogado serio, ético, muy bueno, pero va a durar 10 años peleando. Ahora, yo le busco uno que no es tan ético, pero le va a dar resultado pronto, porque sabe las puertas que hay que tocar y lo que hay que hacer. Pero esa amiga se negaba a eso porque no compartía ese criterio y pasó mucho trabajo. Muchas gracias, Bernardo. Muchas gracias a ustedes también, amigas y amigos. No se vayan y recuerden que ese texto que siempre prepara con mucha eficiencia Bernardo, una investigación que hace, se cuelga en la página junto con la reseña de esta participación. Hasta el próximo viernes.